Hola a todos, a todas, muchas gracias por acompañarnos en este vídeo donde os voy a contar, os voy a recomendar mis mejores fabulosos perfumes de Kenzo en esta ocasión. Este vídeo es en colaboración con Jessica 2910, que también os va a contar su top de perfumes de perfumista, así que empezamos con ello y ya sabéis, abajo tenéis el enlace a su vídeo y vamos a ver enseguida los perfumes que ella nos propone y de qué diseñador de perfumes, de qué casa de perfumes. Bueno, nosotros vamos con Kenzo. Kenzo es una marca que yo diría no es solamente una marca de estilo oriental, sino que es una casa que lleva su propia línea de perfumes, es decir, no se guía especialmente por modas, sino que tiene sus características propias, por supuesto aromas que resultan muy actuales, pero sí tiene una característica en los perfumes de Kenzo, es que son muy distintos unos de otros. Y desde luego, que son perfumes que o te pueden gustar mucho o no te gustan nada, porque hay de todo. Poquito a poco iré subiendo las reseñas porque he probado unos cuantos perfumes de Kenzo, tenemos la reseña preparada, solo que vamos poquito a poco porque son muchos los perfumes que tenemos para publicar. Pero entre ellos hay tres que han destacado para mí. Comenzamos con Kenzo Flower. Estoy segura que este es el que más conocéis. En España, cuando se empiezan a llegar pues Día de la Madre, Navidad, tal, uno de los perfumes que más están publicitando aquí en España es Kenzo Flower. Y a ver qué os enseño. Los enseño en miniatura. Mi hermana lo tuvo, yo me lo tengo que recomprar. Bueno, Kenzo Flower desde luego pues es una esencia. Por cierto, no os voy a hacer la mini reseña de todo porque sería muy largo, pero sí, cuando estén publicadas las reseñas de cada uno de los perfumes los iré poniendo el enlace abajo. Si aún no está publicado es que aún no está, pero tendréis la reseña. Bueno, pues como os digo, Kenzo Flower es una esencia floral deliciosa, fantástica, pero no os creáis que es un aroma floral al uso, sino porque tiene unas esencias florales muy agradables. Si en parte es de esos perfumes que más publicita la marca es porque es de sus perfumes más vendidos, sobre todo porque es muy aceptado y sobre todo como el resto de sus aromas es de ese tipo de perfumes que no son iguales a todos, al resto de lo que encontréis en la perfumería. Es para aquellas que no os gusta llevar lo mismo que llevan todas y encontraríais un perfume delicioso, por ejemplo, en Kenzo Flower. Si buscáis pues ese tipo de aromas muy florales y nada dulces. Otro de esos perfumes que me encanta de la casa Kenzo y que por ejemplo recomiendo cuando habláis de perfumes dulces con olor a vainilla, para esas personas que os encanta ese aroma a vainilla. Yo de los perfumes con un olor a vainilla más rico que he probado es este. Lo tengo en mi lista de perfumes para comprar, espero no tardar mucho en tenerlo en grande, pero sin duda os lo recomiendo. Si buscáis esos aromas, si os encanta, si amáis ese aroma a vainilla, sin duda porque podemos encontrar muchos aromas a vainilla, pero que con los tonos florales, con otras frutas y tal, se queda como más apagado o detrás de. Sin embargo, con este perfume, ¡qué delicia! Ya sabéis, se llama Kenzo Amour y es delicioso para aquellas que buscáis aromas a vainilla en Kenzo. Delicioso. Por supuesto, si no es vuestro aroma, no es vuestro perfume. Y ya nos vamos, sí, porque os lo he enseñado muchas veces. Empieza a estar en muchas de mis listas de perfumes, porque según lo probé, me lo pruebo y me lo pongo, me va gustando más y más. No dudéis en probar, porque ya lo tenéis en todas las perfumerías. Es Kenzo World. Dentro de mis 3 perfumes favoritos de Kenzo está Kenzo World. Es súper actual, tiene notas muy vivas, nos despierta mucho el ánimo, es
tiene unos tonos florales deliciosos, fantásticos y muy muy agradables, que lo hace un perfume riquísimo de llevar, y sobre todo en cuanto se vaya el mal tiempo, la primavera, verano que tenemos ahí, va a ser fantástico. Estoy segura de que os va a gustar. Como habéis visto, los aromas que os he enseñado de Kenzo pues son un poquito en líneas generales. Es verdad, y lo veremos en reseñas que tengo preparadas, hay perfumes que a mí me han dado la sensación de un ramo de flores, pero otros, hay algún otro perfume de Kenzo que olía a hierba, y no me olía a nada más, solamente me olía a hierba, de lo particulares que son, ¿no? Luego hay otro perfume que he probado de Kenzo, Kenzo Jungle Elephant, que huele a especias, mucho a especias, mucho especias. Es como entrar en una tienda de especias de Marruecos, os lo podríais imaginar, ¿verdad? Pues todo huele a especias y huele muy potente a especias. No es de mis favoritos porque estoy segura que, aunque me resulta agradable en un principio, lo podría llevar en ocasiones, pero me resulta demasiado potente ese aroma de solo especias y resulta un poquito duro. Pero a personas que les encante ese exotismo en un perfume, pues Kenzo Elephant le gustaría mucho, ¿no? Los aromas que yo os he mostrado son un poquito más en líneas generales, porque Kenzo Flower, claro, lo bueno que tiene es que principalmente su aroma es floral, con toques dulces muy calmados, que no nos resulta ni empalagoso ni dulce, por lo cual puede encajar en los gustos de muchas de vosotras. Es verdad que, por ejemplo, luego ya el Amour es para personas que les guste ese aroma a vainilla, y luego lo demás es un poquito más general. Pero bueno, como veis, perfumes de Kenzo, que muchas personas no los conocen, no lo han probado, porque tiene características muy especiales, como pasaría con Issey Miyake, que es otro perfumista muy particular en sus aromas. Pero en parte me gusta mucho, porque igual que hay marcas de perfumes que son muy parecidas unas a otras, pues sin embargo aquí encontramos una casa con aromas muy particulares y creados para el gusto de cada mujer. Eso sin duda te puede encantar o lo puedes odiar. Espero que os haya gustado. Me encantaría, amigas, que si incluso lo habéis probado estos, nos dejéis vuestra impresión sobre ellos, y si conocéis otros que me decís, Isa, tienes que probar tal, quizá yo lo he probado porque tenemos unos cuantos más. Pero me encantaría recomendarme, decidme cuáles son vuestros favoritos, cuáles son los que os gustan, que estoy deseando conocer más perfumes y vuestros gustos. Nos vamos a ver el vídeo de Jessica, a ver qué perfumes nos propone. Espero que os haya gustado el vídeo, un besito y hasta pronto.